Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y el lugar en el que te encuentres. Este pequeño segmento no es más que una introducción a nuestro proyecto de síntesis, en el cual decidimos realizar y escribir una serie de historias contextualizadas en la época de la violencia, antes del Frente Nacional y poco tiempo antes de las elecciones y el Bogotazo con el fallecimiento de Jorge Eliezer Gaitán. Em, Todo esto tomando como referente principal al libro Los años del tropez de Alfredo Molano. Estos textos, estas historias son enteramente escritos por mi persona, José Samuel Morales Díaz, y son narrados tanto por mí como por mis compañeros. Decidimos dividirlos en 3 episodios de manera que podamos condensar y explorar muchas más alternativas, pero también exponer muchas más perspectivas y opiniones. Em, los tres episodios o capítulos son rojos, azules y en dónde quedamos nosotros. Cada uno tiene su propio narrador distinto, su propia característica. Aunque son historias que se conectan en algún punto, se pueden leer como fragmentos completamente diferentes. Em, Sin nada más que decir, los dejo con el próximo capítulo del libro, del audiolibro, podcast, como prefieran llamarle. Muchas gracias. Yo soy liberal puramente por mi papá y mi mamita. Bendita sea mi señora madre, que me crió bajo un techo cálido y amable. Lo cierto es que nosotros nunca fuimos muy de ciudad. Vivíamos afuera de Bogotá y mi papá se ganaba la vida honestamente, trabajándose cada pan y cada leche para poder alimentarnos. La vida era sencilla, era agradable, no tenía preocupaciones. Y hasta ese momento, mis manos no estaban llenas de sangre. Mi papá fue de esos hombres que peleaba por los liberales. No se alzó en armas ni nada, pero sí respaldaba a aquellos que veía maltratados por esos culiazules. Yo siempre pensé que él estaría conmigo. Me enseñó a sembrar, a cosechar, a interactuar con el campo y a creer en su gente. Todas las semanas iba un día a Bogotá y me traía un dulcecito o un juguetico que se conseguía en los mercados. Por el otro lado, mi mamá se encargaba de los temas de la casa. Tenía una sazón maravillosa. Cocinaba la changua más rica que he probado. Y claro, siempre estuvieron esos caldos levantamuertos que ayudaban a los liberales que mi papá resguardaba de los conservadores. Todos eran gente muy diligente, amable y consciente. Pero cuando tomaban, uff, se encendía esa chispa revolucionaria y partidista que tenían bien apagada. Tenían hogares a los que volver y al final exclamaban la absoluta superioridad de los liberales. Y no lo voy a negar, a mí me daba miedo. Las noticias de la violencia conservadora me hacían temer por mi padre. Cada vez se escuchaba más de la violencia entre liberales y conservadores. Se escuchaba más de los hombres que castraban y daban de comer los testículos de liberales a perros. Eran silenciosos, si no estoy mal. Me aterraba con toda mi alma que mi papá terminara así, deshonrado y asesinado sin respeto alguno. Yo empecé a trabajar con mi papá. Quería estar con él. Trabajé ayudando y la cosecha crecía a medida que la tensión por las elecciones lo hacía. En muchos lados se escucharon acerca de los intentos de los conservadores por no dejarnos votar. Querían que Laureano ganase. Y bueno, el día de las elecciones llegó y aún a pesar de las amenazas, salimos a votar. Nuestros dedos quedaron marcados de rojo y claro, estábamos bastante orgullosos por eso.
Pero no fue lo que esperábamos al fin y al cabo. Eso fue justo lo que usaron en nuestra contra. A mis papás los mataron esos hijueputas. Ellos los mataron en la puerta de la casa y les metieron el dedo marcado por el culo. Entraron a la casa y robaron de todo: cacerolas, cuchillos, comida y cualquier cosa de valor que llegara a la vista. Eran unas ratas. Y para rematar, y como si no fuera poco, marcaron la C en la puerta con la sangre de mis padres. Fue desesperante. Yo no quería volver a esa casa. Decidí que mandar toda la mierda era lo mejor y huí de Bogotá. Las juntas revolucionarias parecían la mejor opción. Yo no pensaba quedarme quieto hasta hacerles pagar. Yo no quería, no lo haría. Me enlisté en una de esas guerrillas liberales e inmediatamente fui despachado al altiplano cundiboyacense. Siempre hubo serie de asesinatos a sangre fría hacia los liberales. En las calles, a plena luz del día, aparecían liberales muertos, masacrados. Y no había señal alguna del asesino, ni una pista, ni una huella, ni una pisada, nada. Los pobladores les apodaron pájaros, pues tal y como venían al lugar, hacían lo que tenían que hacer y se iban volando inmediatamente. En el lugar siempre se sintió el olor a sangre y pérdida. En las calles, los liberales fusilados, asesinados. Y sí, cada que veía a cada uno de ellos, veía a mis padres asesinados en la puerta. No lo negaré, me volví medio miedoso, en constante sentido de la tristeza, y la violencia me volvió un tipo que vomitaba por todo. Estaba mamado, yo no quería seguir, así que empecé a buscar maneras de atraer a los pájaros. Los buscaba, los guiaba hacia mí, los hacía caer en la trampa. Hacía lo mismo que los hombres que mis papás protegían. Gritaba y mandaba a la mierda a los conservadores, malparidos asesinos, culiazules de mierda. Poco a poco, los pájaros caían. Entre las juntas, sí, me volví famoso. El cazador, como me denominaban. Colgaba los cadáveres de los pájaros, los golpeaba y los dejaba tirados en las plazas públicas. Las venganzas no importaban, todos lo intentaban. Y sí, todos fallaban. Era delicioso. Y poco a poco empecé a robarles las llaves, empecé a saquear, a robar sus cosas. No pensé que se sentiría tan bien. Después, los conservadores ganaban más fuerza. Ellos también estaban cansados, pero sí, ellos lo empezaron todo. Surgieron cárceles solo para liberales. Varios amigos de las juntas eran capturados y eran asesinados. Y no, a mí no me importaba. Yo solo quería seguir matándolos. Una y otra vez. Yo no quería parar. Todo siguió así. Era bastante divertido y satisfactorio. Pero bueno, todo termina tan rápido como empieza. Hubo un solo pájaro, uno solo, al que nunca pude atraer. Nos terminábamos obsesionando el uno con el otro. Nos dejábamos trampas y nos buscábamos mutuamente. Desde pequeño
me criaron bajo una bandera de color azul y con el continuo lema de ¡Viva el Partido Conservador! Soy conservador por mi familia, una trabajadora, honesta y muy respetuosa. Nunca fuimos gente del diablo, como lo vendían los satánicos liberales. Buscábamos siempre apegarnos a la palabra del Padre y Señor Jesús. Mi papá tenía un pequeño negocio de cafés, tintos, aromáticas y objetos que nosotros mismos elaborábamos. No parecía la gran cosa, pero siempre nos generó mucho, tanto que mi papá usaba el dinero para consentirnos, nos compraba juguetes y nos sacaba a pasear por el pueblo. Siempre fuimos gente muy tranquila, no nos gustaba la violencia, la repudiábamos y sentíamos que aquellos que la ejercían tomaron un camino separado de Dios. Pero si eran conservadores, eso sí, eran enviados del mismo a purgarnos de los demonios. Mi padre me enseñó a trabajar en el negocio, me enseñó a vender, a interactuar con el cliente, a convencerlo y así asegurarme de que me comprase mucho. Siempre me esforcé demasiado y sé que mi padre habría estado orgulloso de ello. Él oraba por nosotros, por nuestro futuro y porque fuésemos siempre hijos adheridos a Cristo. Pero las cosas hermosas no duran mucho. Cierta noche, un grupo de liberales ebrios intentaron entrar a mi casa, rompiendo ventanas, pateando la puerta en repetidas veces, clamando por la superioridad de Satán y del Partido Rojo despreciable. Mi papá, como buen hombre de Dios, salió a dirigirse a ellos, sugiriéndoles que se fueran, pues no quería dañar al prójimo. Pero los bastardos liberales seguían peleando, querían entrar a la vivienda, querían que se les diera posada. Así, mi papá se negó y una vez por todas los sacó a pata corriendo mientras ellos gritaban que no se quedaría así. Estos no estarían mintiendo. 2 noches después, un grupo de policías liberales vino a la casa. Capturó e inhabilitó a mi papá. Robaron y saquearon también. Pintaron de rojo las paredes y en el techo dejaron una gran L. También violaron a mi madre. Y la pobre cayó en una tristeza profunda. Dejó de comer, de dormir y de tener una paz. Intenté alegar con el Estado. También intenté apelar al orden, pero siempre me mandaron para mis 3 mierdas. Las votaciones se acercaban y escuché que un grupo quería asustar a los liberales para que no ejerciesen su voto. Los apoyé. Mi papá y yo salimos en búsqueda de su líder o de algún bobo del lugar que nos dijese dónde estaba. Así conocí a León María, el cuervo. Él era un genio, un hombre maravilloso. Respetaba a las mujeres, apreciaba al prójimo y además solía llevar una cruz con la que bendecía a sus compañeros y aliados. Era un ejemplo a seguir. Mi papá y yo nos unimos a sus brigadas, saliendo a generar terror en los liberales, a amenazarlos, haciéndoles saber que no dejaríamos que su anticristo reinase sobre nosotros. Pero esto fue en vano. El día en que se supo que Gaitán había ganado, mi papá entró en una crisis. Enfermó, pero no de cuerpo, sino de alma y mente. Sus formas de pensar ya estaban heridas. Salió conmigo y el primer liberal que encontró lo agarró a correazos, lo golpeó en repetidas veces hasta que el bastardo quedó con la cara tan roja como su estúpida bandera. El bogotazo solo empeoró todo. Los liberales nos culpaban de asesinar a Gaitán. No seríamos capaces. León María purgaba, pero no era un asesino, no era un homicida. Simplemente limpiaba a aquellos hijos de puta trastornados, teniendo demonios. Los liberales empezaron a saquear más, a atacarnos, a robar más, a violar más de nuestra gente. Así, León María nos envió a mí y a mi padre, nos enseñó estrategia, sigilo y calma, todo con el objetivo de asesinar a plena luz del día y de que no hubiese pensado en formas que serían tan seductoras para cometer asesinato. Empezamos a perseguir a un liberal, un sanguinario, rastrero y adicto a la sangre, quien colgaba cuerpos conservadores y los arrastraba por las plazas. No tenían lo absoluto pudor, no tenían lo absoluto honor. Aún así, consiguió matar a mi padre. Era una tarde terrible. Salí a abrir nuestra tienda y lo primero que vi fue a mi papá en el suelo, con una marca en el pecho que decía: muerte al conservatismo, muerte a los cuervos, viva el Partido Liberal. Estaba mal escrito. Lo habían grabado con un cuchillo directo en su pecho. Lloré como nunca y también recé a Dios como nunca para que lo tuviese en sus brazos y lo sobreguardase. Desde ese momento jamás volví a orar.
Le busqué, perseguí a ese hijo de puta, siempre cerca, respirándole en la nuca. Tanto así que empezaron a llamarme el halcón de hueso. Siempre caía de rapiña, buscando sus pistas, buscando algo que el imbécil me dejase. Hasta que por fin lo encontré. En su mirada evidencié una sed de sangre. Y él, de seguro, evidenció en la mía una sed inmensa de venganza. La verdad, a mí nunca me gustó mucho la política. Siempre se basaba en colores, nunca en ideas. Mi papá era liberal por mis abuelos y el mejor amigo de mi papá era conservador por sus papás. Ambos terminaron muertos. Ninguno de ellos era una persona deshonesta, mala, ni había cometido algún crimen. Trabajaban con honestidad en el campo y venían cada tarde que yo volvía del colegio a hablar, tomar tinto o aromática. Mi mamá siempre me cuidó mucho, siempre estuvo conmigo. Me cuidaba y consentía cuando yo estaba enfermo. Me ayudaba a vestirme. Intentó educarme de la mejor manera y darme todo lo que podía. Mi mamá y papá amaban cocinar juntos y poco a poco me fueron enseñando a hacerlo. Me enseñaron a escribir, a leer y a escribir, y a veces, de vez en cuando, me hablaban de los liberales o de los conservadores. Contaban cómo no eran diferentes, cómo podían ser amigos. La gente se mataba por el color de una bandera, no por sus ideas. Yo intentaba unirlas todas y creer que verdaderamente había algo que tuviésemos en común. Las noticias de la violencia corrían por todos lados. Noticias de liberales o conservadores muertos de maneras atroces. Noticias de saqueos e incendios. Noticias de zozobra. Noticias que a un niño no debería importarle. Todo era un caos. Y todo empeoró con las elecciones. Todos salieron a votar, a pesar de que gente intentaba impedir que lo hicieran. Todos volvían con su dedo marcado de rojo o azul. Y parecía un juego de niños. Parecía que tal vez no era tan importante. A los adultos les pareció muy importante. Más gente era asesinada, una y otra vez, por haber votado azul, por haber votado rojo, por haber salido a caminar, por hablar de un partido. Maltratos, sangre. Las ciudades empezaron a llenarse de todo esto. Mis papás temían por nosotros. No sabíamos qué hacer. Poco después, mataron a Gaitán. Todo se vino abajo. Intentaron quemar mi colegio. No sé quién. No sé si eran azules o rojos. Solo sé que eran personas intentando dañar a más personas. Me aterraba. Y a mis papás también. El caos se incrementaba y mataban más liberales. Y los liberales se vengaban matando conservadores. Y los conservadores se vengaban matando liberales. Era un ciclo atroz y vicioso. La creatividad y el erotismo hacia la muerte nunca habían sido tan grandes. Desde el nudo de corbata hasta el linchamiento, derramar sangre se había vuelto protocolario. Siempre había nuevos muertos en la plaza o nuevos desaparecidos. Una tarde nos llegó a la casa una carta. Decía que debíamos irnos, que se nos daba 4 días para hacerlo. Mi mamá intentó convencer a mi papá. Él decidió que lo mejor era que nosotros nos fuéramos con su hermano a Bogotá. Él iba a quedarse, no quería abandonar el hogar que tenía. Su mejor amigo también había sido amenazado, así que los dos se unieron, tomaron cacerolas, cuchillos de cocina, cualquier cosa que les sirviera para protegerse. Esperaron a que los monstruos, rojos o azules, viniesen a quitarles lo que era suyo. Ambos murieron fusilados tras una batalla extenuante y larga, tanto que incluso salió en los periódicos, con ese típico amarillismo de siempre. Mi mamá lo lloró mucho. Yo perdí mi hogar, perdí a mi papá, lo odiaba todo, no quería que nada siguiera, pero todos parecían tan enviciados con la muerte, con la sangre, que no le veía fin a todo esto. Mi tristeza incrementaba cada día más.
Cada día era cada vez más vacío. Aún era un niño cuando vi a mi mamá ser asesinada junto a la puerta de la casa de mi tío. Aún no sé si era en venganza, si era por un robo o por simple morbo. Al final, quedé verdaderamente solo. No tenía absolutamente nada ya. Crecí. Estudié a punta de libros y enciclopedias que habían en la casa de mi tío. Intenté continuar, intenté avanzar, pero cada vez que lo hacía me amenazaban, que me iban a matar, que no les importaba que no fuera liberal o que no fuera conservador. Ya no tenía nada, solo me quedaba mi propia vida, despojado de todo. Así tuve que vivir estos años del tropel.